Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que me logren escuchar. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos unos minutos. Voy a ir Buenas tardes. pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy compartiendo ya mi pantalla. Espero que estén logrando visualizarlo, verlo, mi pantalla. Hay que esperar un minuto para poder dar inicio ya con la clase. Damos un momento para poder dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Ahora sí vamos a dar inicio ya con la clase, jóvenes y señoritas. Recalcarles nuevamente mi saludo. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Mi persona vamos a llevar lo que es el área de matemática. Y en caso por ahí tuvieran algunas dudas en la solución, ¿no?, de lo que es razonamiento matemático, ya me van consultando a mi número personal para poder ayudarles, ¿no?, en la solución de esos módulos que ustedes tienen. El tema que se va a aprender el día de hoy es referido a números racionales. Yo soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de empezar con la clase voy a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagado nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase que se va a realizar el día de hoy. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas, teniendo en cuenta, en este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, que ustedes pues tienen que ingresar con sus propios datos personales y en caso lo están realizando con otros datos, tienen que ir indicando a través del chat y en el grupo donde ustedes se encuentren. Y para ello también pueden ir activando el micrófono o también escribiendo a través del chat o también activando lo que es levantando la manito. Y última recomendación es que ustedes, jóvenes y señoritas, tienen que ir anotando, ¿no? Porque a veces la mente es frágil y también no todo pues va a estar indicando quizás en el módulo, ¿no? Siempre es bueno ir anotando. Por algo estamos en el aula virtual para poder ir aprendiendo muchas cosas más. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. El esquema general. Como sabemos, o sea, la notación de los números racionales es la letra Q, que vamos a tener, ¿no?, que en la letra Q va a ser igual a entre B, donde A y B son números enteros. La B tiene que ser diferente de 0 para que pueda cumplir que sea esa fracción. Este conjunto, ¿no?, se subdivide en los enteros y las fracciones. Esas fracciones, o sea, van a estar comprendidas por la letra N y la letra D, donde la letra N es el numerador y la letra D es el denominador. N y D son números enteros positivos. N también tiene que ser diferente del múltiplo de la letra D y la letra D tiene que ser diferente de 0 para que pueda ir cumpliendo, en este caso, esa fracción. Porque acá lo indicamos cuando n tiene que ser diferente al múltiplo de d, porque si en caso, ¿no?,
Si fuera múltiplo de D, pues nos va a salir un número entero. Nosotros estamos viendo cuando son números racionales, se refiere a lo que los números van a tener que ser fracciones, ¿ya? Por esa condición es lo que tiene que cumplir estas condiciones. Lo que vamos viendo, ¿no? Este esquema que se les va mostrando, ustedes tienen que tener en cuenta este círculo pequeño que van observando ustedes, son los números naturales que están comprendidos, ¿no? Del 0, 1, 2, 3, 56, 100, 1.000.000, cualquier valor, ¿no? En este caso, lo que son números positivos. Ahora, de lo que es el que sigue, se llaman los números, en este caso enteros, ¿no? De las cuales está comprendido por números negativos y por números, o sea, positivos. Negativos me refiero, pues, el -1, -2, -3, -4, -54, y los positivos son 1, 2, 3 y así. Y el otro que vamos a aprender, del otro círculo que se va viendo de color celeste, son los números racionales, o sea, quiere decir, son números fracciones, de las cuales en algunas ocasiones quizás vamos a encontrar números, o sea, enteros, puede ser positivo, puede ser quizás negativo. El que siga son los números reales y lo que va continuando son los números complejos, pero en realidad nosotros tan solo vamos a aprender hasta el color celeste. Clasificación por la relación entre sus términos. Vamos a tener, o sea, en este caso, cuando nos habla de números racionales, se refieren a las fracciones, de las cuales estos pues son considerados las fracciones propias. Son aquellas donde el numerador es menor que el denominador, es decir, ¿no? El numerador va a tener que ser menor que el denominador. Veamos acá los ejemplos. Tenemos en este caso 1 entre 7 y 2 entre 5. Para que pueda cumplir según lo que indica, o sea, tenemos en este caso la fracción 1 entre 7, nos dice. Y la condición que nos indica es lo siguiente, que n, o sea, n está en la parte del numerador, que es 1. 1 es menor que 7, ¿sí o no es cierto? Sí. Sí, es cierto. Igual el otro ejemplo nos dice 2/5. Entonces tienen que llevar a la forma que les indica, o sea, 2 será menor que 5. Sí, Miss. Sí, también. Entonces son fracciones propias. Otro, fracciones impropias, es ya siempre en cuando son aquellas donde el numerador ya es mayor que el denominador. Es decir, donde n va a tener que ser mayor que d. Quiere decir, numerador es mayor que el denominador. Veamos los ejemplos. Tenemos 3 medios y 7/5. O sea, acá tenemos 3 medios. Numerador tenemos 3. Nos dice que es mayor que el denominador, que vale 2. 3 es mayor que 2, sí es cierto. Sí. Sí es cierto. Entonces está muy bien el ejemplo de fracciones impropias. Otro nos dice 7/5. Igual acá vamos a decir, numerador tenemos 7. Nos dice que es mayor que 5. 7 es mayor que 5. Sí. Y también, ¿no? 7 es mayor que 5. Entonces, por lo tanto, estamos teniendo en cuenta ahí los ejemplos de fracciones impropias. O sea, tienen que hacer cumplir según la definición que les indica. Cuando son propias, el numerador es menor que el denominador. Y cuando es impropias, el numerador es mayor que el denominador. Ahí están las dos fracciones, propias e impropias. Ahora, por la forma de sus términos. Reductibles, ¿no? Son aquellas, o sea, cuyos términos poseen factores en común. Veamos acá los ejemplos, o sea, tenemos 2 entre 8, 11 entre 66. Quiere decir, cuando ustedes tengan esta fracción, por ejemplo, 2 entre 8, como dice reductibles, o sea, quiere decir que ustedes tienen que dividir al numerador y denominador por un mismo número, del cual, en este caso, el numerador yo lo puedo dividir entre 2.
Denominador también lo puedo dividir entre 2. O sea, ambos números ustedes tienen que dividirlo entre 2. Si no se puede dividir entre 2, tiene que ser entre 3. Si en caso no hay, pues eso vamos a decir que es irreductible. Ahorita lo vamos a definir. En este caso son reductibles porque sí lo podemos ir dividiendo por un mismo número, ¿no? 2 entre 2 va a ser 1 y 8 entre 2 nos sale 4. Nos saldría un cuarto. De esa manera ya estamos reduciéndolo. Del mismo modo, el otro número que nos indica el 11 entre 66. El 11 podemos dividir entre 11 y el 66 también lo podemos dividir entre 11. 11 entre 11 nos sale 1 y 66 entre 11 nos sale 6. O sea, dense cuenta que ambos números estoy dividiendo en este caso entre el número 11. Y nos está saliendo un sexto y eso se llaman fracciones reductibles. Otro, irreductibles. Son aquellas donde sus términos no poseen factores en común, es decir, sus términos son primos entre sí, que se conoce como PESI. Primos entre sí es PESI. Veamos los ejemplos. Tenemos acá 2 novenos y el otro tenemos 11 entre 6. Y es cierto, por ejemplo, yo tengo acá 2 novenos. Yo no puedo dividirlo porque 2 entre 2, en sí me sale 1, pero 9 entre 2, o sea, debe de salir mi número entero, pero cuando yo divido me sale número en números decimales, ¿no? Entonces, por eso se llama ya irreductibles, porque ya no poseen factores en común, o quiere decir que ya no poseen ningún número en común para poder dividirlos. Del mismo modo está sucediendo en 11 entre 6. También lo mismo, porque 11 entre 11 es lo único, y el 6 entre 11, cuando yo divido, me sale el número decimales. Entonces, por eso se llaman fracciones irreductibles. Cuando son reductibles, ustedes pueden ir simplificando, pueden ir reduciendo. En otras palabras, tienen que dividir por un mismo número, tanto el numerador y denominador. Por la forma de sus denominadores. Vamos a tener que son homogéneas. Son aquellas que tienen los mismos denominadores. Ejemplos, tenemos 2 séptimos, 3 séptimos, 9 séptimos. Si ustedes lo ordenan de esta manera, por ejemplo así, 2 séptimos. El otro les dice 3 séptimos. Y el otro es 9 séptimos. Estamos observando que tienen mismo denominador. Eso se llaman lo que son homogéneas. Y estas homogéneas nosotros podemos sumar, también podemos restar. ¿Cómo se suma? ¿Cómo se resta esas fracciones homogéneas? Por ejemplo, yo quizás quisiera sumar 2 séptimos. Esos ejemplos que me va indicando, lo voy planteando, por ejemplo, lo sumo. ¿Con quién? Por ejemplo, con 3 séptimos. ¿Cómo yo desarrollo esa suma? Ustedes tienen que considerar, en este caso, un solo denominador que es 7 y suman los numeradores. ¿Quiénes? 2 más 3. ¿Y cuánto es eso? Vale 5. ¿Dividido entre quién? Entre 7. Y esta fracción es irreductible porque no hay ningún término o ningún número en común para poder dividirlo. Entonces, por lo tanto, la respuesta ahí sale 5 séptimos. Si hacen la resta, igual modo, ¿no? Pero van a considerar, ya no va a ser suma, pues van a poner signo menos.
Si es menos, acá tienen que poner menos. Esa es la única diferencia que se realiza, ya sea suma o ya sea resta. Otro, heterogéneas. Son aquellas que tienen diferentes denominadores. Tenemos acá los ejemplos. 3/5, 4/3, 11/2. Y sí, estamos observando que sus denominadores son diferentes. Acá yo tengo denominador 5. En este lado tengo denominador 3. En este lado está denominador 2. O sea, son diferentes números. Eso se llaman heterogéneas. Pero cuando son homogéneas, dense cuenta, acá tengo 7 en todos. Pues no está el número 7. Y acá también su denominador es 7. Si quieren ir considerando otro valor, puede ser, por ejemplo, 21 o 22 entre 7. ¿Me cuenta? Estoy haciendo aparecer con el mismo denominador. En lo que es fracciones heterogéneas, también podemos sumar o podemos restar, de las cuales, o sea, hay varios, en este caso hay dos métodos. Un método es cuando ustedes sumen dos fracciones, realizan en aspa. Pero si ustedes tienen 3 fracciones, van a tener que hacer otro método utilizando el mínimo como múltiplo. Por ejemplo, voy a realizar. Acá tengo 3/5, por ejemplo. Lo sumo más 4/3. Cuando tienen estas dos fracciones, realizan la operación del aspa. Ya multiplicamos en aspa, igual acá los denominadores se multiplican. Lo que voy a multiplicar en aspa van a estar en el numerador, que sería así. 3/3 más 5/4. Dividido entre 5/3. Ese de ahí nos multiplica. O sea, los denominadores van a estar en los denominadores. Ahora, 3/3 sería 9. Más 5/4 sería 20. Dividido entre 5/3 es 15. ¿Y cuánto es 9 más 20? Me sale 29. ¿Y dividido entre quién? Entre 15. Por ejemplo, ellos dos ya son irreductibles porque tanto el número 29 y el número 15 no hay un número en común para poder ir reduciendo. Cuando es resta también se hace lo mismo. Ya no van a poner signo más, van a tener que considerar signo menos. Bueno, estas operaciones ustedes ya tienen que saber, ¿no? Cómo se realiza la operación de la suma, la resta de las fracciones, ya sean homogéneas, heterogéneas, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes ya tienen que conocerlo. Otro método, ya les decía, sacando el mínimo como un múltiplo, ¿no? Si desean voy a hacerlo ya en otro, un momentito, para que puedan tener en cuenta de cómo se desarrolla cuando tienen, en este caso, fracciones heterogéneas, cuando hay 3 fracciones. Vamos a considerar cualquier fracción, por ejemplo, 2 séptimos más 5/4 más 3/2, por ejemplo. Lo que se hace cuando hay 3 o 4 o 5 fracciones, tienen que hacer el mínimo
como un múltiplo. ¿De quiénes? De los denominadores. ¿De qué números? Primero del 7, el 4 y el número 2. ¿Y cómo se desarrolla? Se desarrolla de la siguiente manera. Ponen 7, estas líneas de separación, ponen el número 4, otra línea de separación, ponen el número 2 y hacen la línea. Primero sacamos mitad. 7 no tiene mitad, vuelven a escribir. Mitad de 4 sí tiene, que es 2. Mitad de 2 es 1. Seguimos sacando mitad. Mitad de 7 no tiene. Mitad de 2 es 1. Y acá, bueno, es 1. Luego sacamos séptima. 7 entre 7 es 1. O sea, al último tienen que llegar 1. Lo demás volvemos a escribir. ¿Qué hacen luego? Multiplican. Multiplican y luego multiplican. Quiero decir 2 por 2 y por 7. 2 por 2 es 4. 4 por 7, 28. Entonces vamos a decir el mínimo con un múltiplo sale 28. ¿Qué hacen? Van a poner así. Voy a volver a escribir esta fracción. 2 séptimos más 5 cuartos más 3 medios. Ponen así, realizan una línea un poco extensa. Lo que les ha salido el mínimo con múltiplo consideran 28. ¿Qué hacen luego? Empiezan a dividir con la primera fracción del denominador 28 entre 7. ¿Cuánto es eso? 4, Miss. 4. Ese 4 ponen ahí y multiplican con el número 2. Luego viene la operación de la suma. Nuevamente, el número 28 vuelven a dividir con la segunda fracción del denominador, que sería 28 entre 4. ¿Cuánto es? 7. 7. Ponemos 7 y multiplicamos con el número 5. Luego viene la operación de la suma. Nuevamente, vamos a dividir 28 entre 2. ¿Cuánto es? 14. 14. Ponemos 14 y vamos a multiplicar con el número 3 que tenemos en el numerador. Y ya está, y hemos ido reduciendo. 4 por 2 es 8, más 7 por 5, 35, más 14 por 3, 4 por 72. Muy bien. 72. 3 por 4 es 12. 42, Miss. 42. 42. Y dividido entre 28. Sumamos, ¿cuánto es 8 más 35 más 42? 8 más 42 nos sale 50. 50 más 35. 85. 85 entre 28. Y nos va a quedar ahí nada más la fracción. ¿Se dan cuenta? De esa manera se va desarrollando siempre en cuando ustedes van a tener 3 fracciones o incluso hasta 4 fracciones. ¿No? En primer lugar, sacar su mínimo con un múltiplo de los denominadores. Luego vuelven a escribir ese denominador y van dividiendo con cada denominador de esa fracción. Y lo que van obteniendo van escribiendo en el numerador y van multiplicando con el número que se encuentre en el
numerador. Y al final lo único que les queda es sumar, ¿no? Ya depende de qué operación les pueda ir indicando. Este incluso puede estar acá más, quizás menos o menos, más. Ya depende de los signos. Continuamos, fracciones equivalentes. Por reducción. O sea, son aquellas que se generan a partir de una fracción inicial, denominada también representante canónico, dividiendo a cada uno de sus términos por el mismo valor entero, ¿no? Veamos acá los ejemplos. Tenemos en este caso la fracción 24 entre 36. En primer lugar, se puede dividir entre 2. 24 entre 2 es 12. 36 entre 2, 18. El que sigue, ¿no? O puedo dividir, hay algunos quizás lo van a dividir, 24 entre 4 les va a salir 6, o 36 entre 4, acá 9. El que sigue, 24 entre 12, 2, y 36 entre 12, 3. Lo que quiero decir es que ustedes van a ir dividiendo, ¿no? De cada uno de ellos, quizás van a sacar algunos su mitad, quizás algunos van a sacar su cuarta, quizás algunos van a sacar su doceava. Pero se van a dar cuenta que al final debe de salirles 2 tercios, ¿no? De lo que estaba un número grande, les va a salir un número mínimo, ¿no? Lo más reducido. Es lo que tienen que tener en cuenta, pero si ustedes están dividiendo al numerador entre 2, al denominador también entre 2. O sea, ambos tienen que dividir por el mismo número, tanto numerador y denominador. Por ampliación. Son aquellas que se generan multiplicando a los dos términos del representante canónico por un mismo valor entero. Veamos los ejemplos. Acá tenemos en este caso 2 tercios. Por ejemplo, el 2, ya cuando es ampliación, van a multiplicar. Si es reducción, van a dividir. Si es ampliación, multiplican. Por eso acá tengo 2 por 2 es 4. Y acá 3 por 2 no es 3. Ya, acá le sale 6. En este lado es 6. El que sigue. 2 por 3 es 6. 3 por 3 es 9. 2 por 12, 24. 3 por 12, 36. ¿No? Y si siguen ampliando, sí pueden ir ampliando hasta lo más grande posible que ustedes puedan tener en cuenta, ¿ya? Pero tener en cuenta, cuando es reducción, se divide. Cuando es ampliación, van a tener que multiplicar. Esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Operaciones con fracciones. Vamos a tener lo que es la adición y sustracción. Tenemos A entre B más C entre D va a ser igual a ¿quién? Multiplicamos en aspa, que sería A por D más B por C dividido entre B por D. O también podemos tener lo que es la sustracción. A entre B menos C entre D igual a ¿quién? Igual multiplicamos en aspa A por D menos B por C dividido entre B por D. Ahí están las dos maneras, ¿no? Que ustedes tienen que tener en cuenta cómo es lo que tienen que ir reduciendo, ¿no? Ya sea por ampliación o por, disculpen, por adición o sustracción. En este caso de fracciones. Multiplicación. Tenemos A entre B por C entre D. Lo que se hace cuando es multiplicación de fracciones de manera directa. A por C dividido entre B por D. Y cuando hay una división, o sea, tenemos lo siguiente, A entre B dividido entre ¿quién? C entre D. Igual a ¿quién? A por A entre B, ¿no? En este caso, como es división, se va a tener que multiplicar, ¿no? El que sigue van a tener que invertir la fracción, que sería D entre C. En este caso tenemos A entre B multiplicado por D entre C. Acá también hay otra estrategia, antes de pasar, voy a indicarles. Suponiendo también lo pueden poner así. A entre B
Todo ello dividido entre ¿quién? C entre D. ¿Cómo van a desarrollar? Multiplican ellos dos. O sea, se refiere extremos por medios. Los extremos, ¿quiénes son? A por D. Dividido entre ¿quién? B por C. Y eso es lo que se va obteniendo ahí también. Es otra manera. Posiblemente, o sea, en su ejemplo, puedan tener en cuenta de esta manera. Puede estar así. Arriba en el numerador una fracción, en el denominador otra fracción. Lo que tienen que realizar la operación es extremos por medios. Pero, ¿qué sucede acá? Aparece la división. Cuando aparece la división, ¿qué hacen? Lo convierten en multiplicación, pero la siguiente fracción se va a tener que invertir. Lo que era C entre D, lo invierten D entre C. Por eso, hay dos maneras que se les estoy indicando, ¿no? Con respecto a la división de fracciones. Porque esto de acá que acaban de indicarles no hay en su módulo. En el módulo quizás que ustedes tienen está de esta manera, ¿no? Por eso les decía al inicio que no siempre va a estar, o sea, todo lo relacionado pues con lo que es el tema, ¿no? Puede haber otras estrategias que puedan tener en cuenta y saberlo ustedes para la solución de los ejercicios. Vamos a ver ejemplos, operaciones con fracciones, ¿no? Aunque ya en algo, o sea, se les está indicando ya también, en este caso, explicándoles ya, ¿no? Tanto si era suma o resta, cuando eran fracciones homogéneas o heterogéneas, sí, ya se les estaba explicando, pero de todos modos ya vamos a ir viéndolos, algunos ejemplos vamos a ir indicando. Por ejemplo, yo puedo tener quizás 3/4, ¿no? Puedo pedir más 2/7, por ejemplo. En este caso estamos observando que son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Lo que se hace es la siguiente. Este 3 se va a multiplicar con el número 7. Se hace una multiplicación en aspa. Luego lo voy a sumar. ¿Con quién? Con la multiplicación de 4 por 2. Todo ello dividido entre ¿quién? 4 por 7. Y 3 por 7 es 21. Más 4 por 2, 8. Dividido entre ¿quién? 4 por 7, 28. 21 más 8, 29. 29. Dividido entre 28. Otro, podemos realizar la resta. 2/5 menos 4/3. Igual, hacemos en aspa. 2 por 3 menos 5 por 4 dividido entre 5 por 3. 2 por 3 es 6 y 5 por 4 es 20. 20. Dividido entre 5 por 3. Sí. Tengo 6 menos 20. ¿Qué operación voy a realizar? ¿La suma o la resta? Resta. La resta. Entonces,
Resto 20 menos 6, 14. 16. 14, ¿no? Entre 15. Pero, como el número 20, en este caso es mayor, tiene signo negativo, acá va a tener que ser signo negativo. O sea, Menos. sería menos 14 sobre 15. Otro. 15. Muy bien. Ahora la multiplicación. Poniendo tengo 3 octavos multiplicado por 5 sobre 7. ¿Qué hacen? Multiplican de manera directa. O sea, 3 por 5 dividido entre ¿quién? 8 por 7. 8 por 7. 8 por 7. 3 por 5. 15. 15. ¿Y cuánto es 8 por 7? 56. Ujú. Sí. Y va quedando ahí, ¿no? Y finalmente hemos estado viendo lo que era la división. Pueden tener, por ejemplo, 1/4 dividido entre, en este caso, 7, por ejemplo, novenos. ¿Qué hacen? Ponen 1/4, lo cambian, ponen la multiplicación. Si están cambiando, lo invierten a la siguiente, que sería 9 entre 7. ¿Cómo se desarrolla? 1 por 9 sería 9 y en el denominador sería 4 por 7, 28. De esa forma se va desarrollando, ¿no? Esas 4 operaciones. Pero ¿qué pasaría si en caso, por ejemplo, esa división se expresara de otra manera, por ejemplo? Por ejemplo, 1/3 dividido entre 2/7. Lo que tienen que realizar, les dije, tienen que hacer la multiplicación de extremos por medios. Los extremos, ¿quiénes son? 1 por 1 y 7. por el 7. Y los medios se van a poner en el denominador, que sería Por 3 por 3 2. por 2. 3 por 2. 1 por 7, 7. Y 3 por 2, 6. 6. Y va quedando ahí de esa forma, ¿no? Así de esa manera se van expresando esas operaciones con fracciones. Por ejemplo, acá en la suma o la resta pueden juntarse, ¿no? Varias fracciones. De igual manera, quizás puedo juntar con la operación de la multiplicación o quizás con la operación de la división o si no, las 4 operaciones los puedo juntar. Cuando ustedes tienen las 4 operaciones, ¿no? En este caso, lo que se va a tener que seguir o los pasos que se tiene que desarrollar, o sea, en qué orden van a desarrollar. En primer lugar, tienen que desarrollar la multiplicación y división. Luego la suma y la resta. O sea, al final todavía la suma y la resta. Estas 4 operaciones, o sea, se va desarrollando de esa manera. Ahora, los números decimales. Son aquellos números, ¿no? Que resultan al dividir los elementos de una fracción. En la clasificación de los números decimales vamos a tener que son exactos, o sea, tienen una cantidad determinada de cifras decimales. Veamos los ejemplos. Acá tenemos 375,284 o 0,325. Esos son, o sea, números decimales exactos. Ya están establecidos, están fijos, ¿no? Puedo poner también quizás 1, por ejemplo, 57. O sea, ya es número decimal exacto. Otro, los inexactos, o sea, tienen una cantidad ilimitada de cifras decimales y pueden ser, en este caso, periódico puro, cuando el periodo empieza inmediatamente después de la coma decimal. En este caso, posee 0,0000000.
173, 173, 173 y así sucesivamente. Ustedes dirán, pero ¿por qué lo ha leído de esa manera? Es que se dan cuenta, acá, mira, se van repitiendo. 173 y se van repitiendo esos números. Ahora el que sigue, 378,666. ¿Por qué lo digo tan solo 66? Es que el número 6 se está repitiendo en este caso, o sea, varias veces. No es que yo lo voy a leer 666, no. Es 378,6666 y así sucesivamente. Y se abrevia la escritura de un número, ¿no? La parte que se repite. Por ejemplo, yo les decía en el primer ejemplo 0,173, 173, 173 y así sucesivamente. Lo que van a realizar en forma abreviada sería 0,173 y en la parte superior es un pequeño sombrero que indica que ese número se está repitiendo varias veces. El que sigue, 378,666 y así sucesivamente es igual a decir 378,6 y su pequeño sombrero. Quiere decir que el número 6 se está repitiendo varias veces y eso se llama periódico puro. Ahora, el periódico mixto es cuando el periodo empieza después de una o varias cifras después de la coma decimal, o sea, la parte que no constituye el periodo se llama, ¿no? Parte no periódica o parte exacta. Tenemos los ejemplos, el 0, en este caso sería 6, 71, 71, 71, 71 y así va repitiéndose. Y en forma abreviada lo podemos poner 0,671 y ese 61 va a tener un pequeño sombrero que quiere indicar que ese número se está repitiendo varias veces. El que sigue es 31,00 417, ¿no? Y así sucesivamente. Ese es igual a 31,00 417 y su pequeño sombrero. Quiere indicar que ese número se está repitiendo varias veces, ¿no? No sabemos cuántas veces se tiene que ir repitiendo. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. No, Miss. No, Sí. Miss. No, Miss, Está todo claro. claro. Todo está claro, Miss. Entonces, para poder tener en cuenta, vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, los ejemplos que van a ser quizás, ¿no? Ya un poco recordar, ¿no? Que eran los números decimales, en este caso exactos. Hay que tener en cuenta que puede ir variando, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el 9,47, por ejemplo. Es un número decimal exacto. Puede ser 547,29. Y así van indicando, ¿no? Los números decimales exactos. Puede ser 198,34. Otro también puede repetirse acá, por ejemplo, puede ir repitiendo. Por ejemplo, 888,543. Se puede ir repitiéndose adelante. No hay ningún problema. Lo que les habla en la definición es en después de la coma decimal. En este caso, para poder decir que son exactos, no va a tener que repetirse, o sea, los números. Por ejemplo, yo quizás lo puedo poner acá 7. No lo puedo poner para que me diga
que es un número decimal exacto. Ni acá tampoco quizás 9, ni abajo tampoco 4, ni abajo también número 3. Eso tienen que tener en cuenta cuando les habla de los números decimales exactos. El otro que hemos estado viendo ha sido los decimales inexactos, de las cuales no tenemos, en este caso que nos indicaba, dos formas. Uno era periódico puro. Puro. ¿Mm? Periódico puro. Y el otro teníamos que era el periódico mixto. Periódico mixto. Cuando era periódico puro, nos decía lo siguiente, que cuando había cualquier valor, puede ser 0, coma, por ejemplo, 32, 32, 32 y así sucesivamente, tenemos que expresarle de la siguiente manera. Vamos a poner 0,32 y su pequeño sombrero. No necesariamente quizás con 0, puede haber 984, 123, 123 y así sucesivamente. ¿Cómo van a expresarlo? ¿Van a reducirlo? Lo van a decir 984, 123. Y su pequeño sombrero. Otro puede ser 47, 3, 3, 3 y así sucesivamente. Esto lo van a expresar 47, 3 y su pequeño sombrero. Eso siempre y cuando es un periódico puro. Ahora, cuando es periódico mixto, ya va a variar, ¿no? En este caso, puede ser 1, por ejemplo, 4. Acá puede ir repitiendo, número 5. Por ejemplo, acá 5, número 5. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes van a tener que expresar 1,4, ponen luego 5 y su pequeño sombrero. Estos números también que yo voy considerando, o sea, hasta pueden ir sumando también, jóvenes señoritas. Para ello, pues, ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Si son números decimales, tienen que poner en el mismo, o sea, la coma decimal, por ejemplo, más que todo, en los exactos, se puede sumar también, o puede restarse, pero considerando que la coma decimal tiene que estar en la misma dirección, ¿no? O sea, de estos también números decimales podemos sumar, restar, va variando, pero siempre y cuando son exactos. Ahora, continuando, cuando son mixtos, puedo decir 27, 96, por ejemplo, 1,
1 y 1, y así sucesivamente. Entonces, esto de acá ustedes van a expresar 27,96. De ahí ponen 1 y su pequeño sombrero. De esa manera van indicando, ¿no? Cuando se refiere periódico mixto. O puede ser periódico puro también, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Se les está considerando, o sea, varios ejemplos para que ustedes se recuerden de qué manera se van desarrollando, ¿no? Cada uno de ellos, o de qué manera voy expresando referido pues a los números decimales. Como les indicaba, por ejemplo, puede aparecer la operación de la suma también. En este caso de los números decimales, siempre y cuando, bueno, en este caso sería de los números decimales exactos. Por ejemplo, estos dos yo lo quiero sumar. El 9, por ejemplo, 47. Suponiendo me está dando la operación de la suma. ¿Qué hago? Ordeno. Mi coma decimal tiene que estar en la misma dirección. Luego, acá está el número 7. Acá pongo el 4 y 5. El que sigue sería 29. Ustedes sumen como les han enseñado, ¿no? 7 más 9, 16. Llevo 1. 1 más 4, 5 más 2, 7. Sigan sumando. 9 más 7, 16. Llevo 1. 1 más 4, 5. Y acá me sale 5. ¿Qué me falta? Como tengo en esta dirección la coma, voy a poner acá mi coma decimal. De esa forma también se hace la operación de la suma, en este caso de los números decimales exactos. En cambio, cuando tienen periódico puro, periódico mixto, eso sí, pues no van a poder realizar ya esa suma. Hay otra cosa que quería indicarles, que quizás acá, bueno, en su módulo no les indica. Suponiendo quieren llevarlo al número entero, ¿no? Suponiendo. Por ejemplo, acá ustedes están observando este ejemplo, el 888,543. Cuando quieren llevar a número entero, por ejemplo, después de la coma decimal, están observando qué es el número, en este caso el número 5, ¿no? Que es para poder redondear, tiene que ser, o sea, mayor que 5 o igual o mayor que 5. Por ejemplo, acá estamos observando que es 5. Entonces, quiero redondearlo, entonces tengo que agregarle una unidad, o sea, sería 888 más 1. Acá si yo lo quiero redondear, me saldría 889. Si en caso quiero redondearlo. Por ejemplo, acá, este ejemplo ya no puedo redondear porque acá 4 es menor que 5, el número 3 también es menor que 5. Entonces, si ustedes quieren redondearlo o poner número entero, acá tan solo simplemente sería 198. Porque son menores que 5. De esa forma van a ir redondeando, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, o sea, se necesita o se requiere quizás redondearlo para poder ir obteniendo el resultado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, jóvenes y señoritas. Y en caso no tienen ninguna duda, ¿no? Si por ahí quizás se les aparece alguna duda, si alguna duda puedan ir teniendo, ya me Todo van claro, Miss. consultando ya mi número personal, quizás con esto un poco hacerles recordar y tener en cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, hay varias operaciones que tenemos que tener en cuenta. Más que todo la suma, la resta, ¿no? Y la multiplicación y división. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso no, como vuelvo a repetirles, si tuvieran alguna duda, ya me van consultando
a mi número personal. Hasta luego, jóvenes, ya nos estaríamos viendo en la siguiente. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Buenas noches. Miss, hasta luego, gracias. Hasta luego, Miss. Chao. Hasta luego con todos.